Bendiciones con todos. Tema 14. Las verdades de la palabra de Dios. Hoy, pacto de Dios con el rey Salomón. Y utilizamos Primera de Reyes capítulo 9, versículos del 1 al 9. Recordemos un poco todos estos videos anteriores donde Salomón ya queda rey. Y hemos estado hablando mucho sobre los gobernantes. Y que Salomón se está preocupando primeramente en su gobierno por las cosas de Dios. ¿Sí? Como debería ocuparse, creo, todo gobernante de cualquier parte del mundo, primero ocuparse de las cosas de Dios, y Dios se va a encargar de bendecir a ese pueblo, a esa nación, como lo hizo con Salomón y la nación de Israel. Eso es lo que tenemos que hacer. Pero recordemos que en este proceso Salomón edifica un templo, una casa para Dios demasiado hermosa, muy hermosa, fundida en oro, en plata, en maderas preciosas, talladuras de todas partes, el arca del pacto hermosísima, puesta ahí en el lugar santísimo que simbolizaba la presencia de Dios allí con el pueblo. Y eso es maravilloso. También todos los utensilios que lleva. Para esto se utilizaron miles y miles de personas, piedras que ya la traían labrada, cantidad de oro, cantidad de madera, ¿sí? Cantidad de maderas que trajeron de Tiro. Entonces, es un proceso increíble, ¿no? Y la oración, el video pasado hablamos de la tremenda oración que hace Salomón ahí delante de Jehová y delante de todo el pueblo, una oración bien larga, donde hace un sinnúmero de peticiones a favor de todo el reino, y eso es importantísimo, de todo el reino, y demostrando que primero son las cosas de Dios. Primero son las cosas de Dios, para que el gobierno, para que el reinado salga bien. Ahora, Dios al ver todo esto, al ver cómo le ha edificado casa, al ver cómo le está adorando, al ver cómo ha invitado al pueblo que le adore, Dios hace un pacto con él. Y es lo que vamos a ver hoy día. También esta cita bíblica está como referencia en Segunda de Crónicas, capítulo 7, versículo del 11 al 22. Mucho material de los reyes está en Crónicas. Y ahí están las referencias para leer y reafirmar lo que dice esta palabra. Pero vamos a leer Primera de Reyes, capítulo 9, versículo del 1 al 9, que dice lo siguiente. Cuando Salomón hubo acabado la obra de la casa de Jehová, cuando acabó todo eso, ¿sí? Y inclusive hicieron los sacrificios y todo ese tipo de cosas, y la casa real también acabó su casa, también hermosísima, y todo lo que Salomón quiso hacer. Saben que hizo un poco de casas también para sus mujeres, para sus reinas, para cada una de ellas hizo casa. Entonces eso fue tremendo, eso fue una obra tremenda que duró algunos años, ¿sí? Duró unos años. Salomón pagó bien por este trabajo, ¿sí? Pagó bien por este trabajo. Entonces, como le había aparecido, ya a Jehová se le había aparecido una vez en Gabaón, ¿se acuerda? Cuando le dio la oferta, pídeme lo que quieras que yo te dé. Y Salomón tuvo una oferta increíble allí, pero él, bajo el consejo de Dios, también un joven muy comprometido con Dios, apasionado por Dios, vio a su padre que era apasionado por Dios, el rey David. Entonces pidió sabiduría y ciencia para gobernar al pueblo. Y Dios, como vemos en la historia, Dios le agradó eso. Le agradó porque pidió bien. Pidió bien para gobernar bien el reino. Y Dios le dio no solo eso. Por haber pedido bien, le dio bienes, riquezas, sabiduría. Y le dijo, no habrá persona más sabia, más rica. No habrá después de ti, ni antes de ti. Wow. Y mire, señores gobernantes.
A veces se llega a la nación, se llega como presidente, como líder de una nación, pensando, y ahora tantas deudas que hay, tantas cosas que hay que pagar. Lo primero que se piensa es hacer un préstamo, y el país se va endeudando más y los miembros de ese país se van endeudando más, porque dice que la deuda es de cada habitante. Pero aquí vemos lo contrario, aquí vemos que Salomón le pidió a Dios, no le pidió, ¿sabe qué? Dame plata, dame dinero, porque con dinero puedo gobernar, puedo hacer las obras que necesitan, puedo hacer tu casa, puedo hacer carreteras, puedo hacer todas las obras que el pueblo necesita, y así el pueblo va a estar tranquilo, bendecido. No, no, no. Él pidió sabiduría y ciencia para gobernar a Dios, a nadie más, y Dios le da sabiduría y ciencia y lo dota de riquezas. Póngase a pensar en eso nomás. Si los gobernantes de ahora deciden buscar a Dios y pedirle, en vez de pedirle riquezas, dinero, fama, le piden sabiduría para gobernar, estoy seguro que Dios va a actuar y va a hacer lo mismo que hizo con Salomón. Les va a abrir las puertas para que tengan recursos, para que haya recursos sin necesidad de endeudarse, para que la nación sea bendecida. Quiero que meditemos en esto. Esto es importante, porque ahora, en estos actuales tiempos, el mundo, los gobernantes, los habitantes, muchos habitantes, han dejado a Dios. La religión a un lado y nosotros a otro lado. No hemos olvidado del Dios que creó y diseñó este universo tan maravilloso con solo pronunciar su palabra. No hemos olvidado de aquel Dios que quiere bendecir a las naciones. Es más, hay una promesa que le fue dado a Abraham. ¿Sí? A Abraham Dios le dijo, en ti serán benditas todas las naciones de la tierra. Y eso hay que creerlo. Cada gobernante, cada país tiene que creer que Dios va a suplir, que Dios va a bendecir y que esa promesa que se le dio a Abraham se va a cumplir. Entonces, en esa primera ocasión, Dios le da esa oferta. Salomón pide bien, Dios lo premia, como deberíamos hacer hoy en Gabaón. Entonces, Dios decide aparecérsele una segunda vez. Ya un poco es más como advertencia, porque los seres humanos somos llevados por la pasión, por los impulsos de la carne, y eso nos lleva muchas veces a tomar malas decisiones. Entonces, Dios le dice, versículo 3, yo he oído tu oración. Acaba de hacer una oración, eso vimos en el video anterior, una oración tremenda, donde habla, donde pide al pueblo que lo sane, que lo proteja. Está involucrando todo el pueblo está presente, ¿sí? Está postrado de rodillas. Dice, he escuchado tu oración, y qué bueno saber eso, que Dios escucha la oración. Es más, Dios escucha todas las oraciones de aquellos que van con honestidad y sinceridad delante de Él. Señores gobernantes, señores que ocupan posiciones importantes en cualquier parte, en cualquier sociedad, Dios escucha la oración. Oremos, hablemos, conversemos con Dios, pidamos, alabemos y demos gloria a su nombre. Le dice a Salomón, he escuchado tu oración, la he oído, y tu ruego que has hecho en mi presencia. No fue una simple oración que Salomón, él rogó. Seguramente las lágrimas se corrieron por su rostro, ¿sí? Agradeciendo, alabando, suplicándole al Señor. Mire, un joven, dice que más o menos tenía unos 17 años cuando él heredó el trono de su padre. Prácticamente adolescente todavía, pero dotado de la sabiduría de Dios, ¿sí? Dotado de la sabiduría de Dios, ¿sí? Y dice, en mi presencia. Las oraciones son en la presencia de Dios. ¿Y dónde está Dios? En todas partes. No, mire, escúcheme bien. No necesitamos un altar lleno de ídolos. Nadie se ofenda. Lleno de ídolos para pedirle a Dios.
para conversar con Dios. Sí. Necesitamos un lugar tranquilo, un lugar apartado, donde nadie nos perturbe, y Dios va a escuchar y Dios va a responder. Mire con lo que está sucediendo con Salomón. Dice, le he escuchado la oración que has hecho delante de mi presencia. Y dice, yo he santificado esta casa que tú has edificado. Mire, Dios ha santificado la casa, el templo que ha hecho Salomón. ¿Sí? ¿Sí? Para poner mi nombre en ella para siempre. ¿Sí? Allí estaré. El arca del pacto simbolizaba la presencia de Dios. La presencia. Yo la he santificado. Saber eso es maravilloso. Ingresar a una casa, a un templo santificado por el Señor. ¡Wow! Eso es tremendo. Eso es maravilloso. Ver la gloria de Dios. Isaías capítulo 6. Cuando entró al templo y vio la gloria de Dios. Vio a los ángeles aclamando. Eso es tremendo. Eso es maravilloso. Eso es maravilloso. ¿Sí? Para poner mi nombre para siempre, dice, y en ella estarán mis ojos y mi corazón todos los días. ¡Qué tremenda! Dios sigue favoreciendo a Salomón y a toda la nación. En esa casa que tú has edificado, estaré yo, mi nombre, mi presencia, ¿sí? Mi presencia y mis ojos estarán allí y también estará mi corazón, el corazón de Dios en ese templo. ¡Wow! Las personas que fueron allí a contemplar la hermosura de Dios, tiene que haber sido un tiempo, pero tremendo, maravilloso. Un tiempo inolvidable. Inolvidable. Ahora dice, y si tú, como que le adviertes, ¿no? Anduvieres delante de mí, como anduvo David tu padre. ¿Cómo anduvo David, el padre de Salomón? Con integridad del corazón. Ya hicimos un video que hay en tu corazón hablando de la integridad. ¿Sí? Anda con integridad en tu corazón y con equidad. ¿Sí? Equidad. No es la riqueza, no es solo tuya, es para todo el pueblo, para toda la nación. ¿Sí? Haciendo todas las cosas que yo te mando, ¿sí? Cumpliendo mi palabra, poniendo en práctica, guardando mis estatutos y mis decretos. Ahí encierra toda la palabra, que Salomón no la tenía en esa época, escrita en su totalidad en un solo libro, como la tenemos nosotros. Tenemos mayor ventaja, tenemos ese privilegio, tenemos el testimonio del mismo rey Salomón. ¿Sí? Si tú andas y obedeces mi palabra, en otras palabras, ¿sí? Si obedeces, yo afirmaré tu trono, tu reino sobre Israel para siempre, como lo hablé a David tu padre. Mire, gobernantes del mundo, si obedecen la palabra de Dios y la ponen en práctica, Dios afirmará su trono, su lugar de gobierno. ¿Sí? Dios moverá al pueblo para que los bendiga, para que los feliciten, para que los agradezcan. Caso contrario, Dios moverá al mismo pueblo para que los saquen. Porque Dios no quiere malos gobernantes. Dios los desecha a los malos gobernantes, como vamos a ver cuando sigamos avanzando después de los reinos que vengan después de Salomón. Va a ver lo que pasa. Pero Dios dice, ¿sabes qué? Yo quiero afirmar tu gobierno, yo quiero afirmar tu trono, pero tienes que guardar mi palabra, tienes que poner en práctica mi palabra, tienes que hacer caso, así como David lo hizo, porque tu padre David sí obedeció mi palabra, sí anduvo en integridad, sí anduvo en equidad. Igualito tienes que andar tú para yo poder afirmar y cumplir la promesa que le hice a tu padre, el rey David. Y le dice, no faltará varón de tu descendencia en el trono de Israel. No faltará. ¿Qué oferta? Anda bien, cumple mi palabra, mis estatutos, mis decretos, y tu descendencia se sentará. Es que Dios le había dicho a David que de él, de su parentela, de su familia, saldría el Rey de Reyes, el Señor y el Señor de Señores, el Señor Jesucristo. Y fue así como conocemos la historia, ¿no? En el trono de David se sienta el Señor Jesucristo. ¿Sí? A pesar que vamos a ver más adelante
lo que le pasó a Salomón cuando ya era viejo, pero no lo vamos a tratar en este tema. Pero le advierte, le dice, mas si obstinadamente os apartareis de mí, vosotros y vuestros hijos, y no guardareis mis mandamientos y mis estatutos que yo he puesto delante de vosotros, sino que fueres y sirvieres a dioses ajenos y lo adorares, yo cortaré a Israel de sobre la faz de la tierra que les he entregado. Y esta casa que he santificado a mi nombre, yo la echaré de delante de mí. E Israel será por proverbio y afrenta a todos los pueblos. Y esta casa que está en estima, cualquiera que pase por ella se asombrará y se burlará y dirá, ¿por qué ha hecho así Jehová a esta tierra y a esta casa? Mire, aquí hay una advertencia. Si tú andas, es como una tremenda oferta, nuevamente. Si tú andas en integridad, andas en obediencia, yo afirmaré tu trono, nunca faltará varón en tu reino. Pero si haces lo contrario, si desechas mi palabra, si no obedeces mi palabra, yo derribaré tu trono, desapareceré a Israel, destruiré esta casa que está en estima hoy. Mire, nuevamente insistimos con los gobernantes. Dios aquí tiene una oferta maravillosa. Si leen, si ponen en práctica la palabra de Dios, Él va a proveer, va a bendecir todo lo que necesita para tener buenos gobiernos, para continuar en el gobierno. De lo contrario, Dios mismo se carga de desechar. Se lo advierte Salomón. Y es lo que ha pasado en cantidades de gobernantes que Dios ha utilizado hasta el mismo pueblo para desecharlos porque han hecho perversidades. No han hecho nada a favor del pueblo. Han hecho leyes que han apartado al pueblo de Dios, de la relación con Dios. Han apartado. Han hecho leyes que han destruido la familia que hizo Dios. Y eso es muy lamentable, ¿sí? Y cuando suceda eso, y dirán, por cuanto dejaron a Jehová su Dios, que había sacado a tus padres de la tierra de Egipto, y echaron mano a dioses ajenos, y los adoraron y los sirvieron, por eso ha traído Jehová sobre todo este mal. Si hay obediencia en la palabra, hay bendición, hay un buen gobierno, hay un pueblo que se han hecho las obras que está satisfecho. Hay un pueblo que bendice. Si no, Dios pondrá justicia. Dios hará justicia y sacará a esos malos gobernantes. ¿Sí? Esos malos gobernantes. Y pondrá gobernantes que legislen de acuerdo a la palabra de Dios. A la palabra de Dios. ¿Sí? Y esos malos gobernantes serán de oprobio. La gente los desprecia, habla cosas, habla. La gente no se queda callada en estos tiempos. Peor el movimiento que hay en las redes sociales. ¿Sí? Pero, ¿qué le gustaría a usted? ¿Que hablen bien o que hablen mal? Que deje sentada bases donde digan, este hombre, esta mujer fue un buen gobernante, un buen presidente. Usó la palabra de Dios. O que digan, vea, fue pésimo, hundió al país, corrompió al país. Corrompió al país. Entonces, Dios se le aparece a Salomón en segunda vez para decirle, mire, yo afirmaré tu trono si obedeces mi palabra. Destruiré tu trono y la nación paga el precio, mire. La nación la destruiré si tú no obedeces. ¿Qué es más fácil? ¿Desobedecer o obedecer? ¿Qué es mejor? ¿Qué trae mejores resultados? Obedecer, ¿no es cierto? Entonces vamos a obedecer, gobernantes y habitantes. Vamos a dar un tiempo para leer la palabra, meditar en la palabra, ponerla en práctica, animarles que otros, oye, que los gobernantes animen al pueblo a leer la palabra. Vamos a ver más adelante un rey que se llama Josafat, que mandó en su inicio de su gobierno, mandó a
a los sacerdotes a enseñar la palabra de Dios al pueblo. Ojo, no a enseñar religión. No. Esto está plagado de religiones del mundo. A enseñar la palabra, la Biblia. Sí, y él tuvo un reino exitoso también. Entonces, apliquemos estas verdades a nuestras vidas. Pero para poderlas aplicar, para que den buenos resultados, el primer paso que tenemos que hacer, que hay que hacer, gobernantes queridos, por favor, es entregar su corazón y vida al Señor. Nosotros aquí le presentamos lo que le llamamos la oración de fe para que entregue su vida y corazón al Señor. Dice así la palabra, repítala, busque al Señor. Querido Dios, sé que soy un pecador y que nada de lo que hago puede hacerme ganar el cielo o la vida eterna. Creo que Jesucristo murió por mí, derramando su sangre para lavar todos mis pecados, para ser redimido, y que se levantó de la tumba al tercer día. Ahora mismo lo recibo como mi Salvador personal, confiando solamente en Él como mi único camino al cielo. Señor Jesús, séllame y lléname con tu Espíritu Santo y escribe mi nombre en el libro de la vida para ser salvo. Y decimos, gracias, amado Padre Celestial, por regalarme la vida eterna. ¿Aceptó a Cristo? ¡Wow! Si usted lo hizo, comienzan sus días de buen gobernante, de buen padre de familia, de buen gerente, de buen administrador. Ahora, venga todos los días a la palabra, medite en la palabra para que siga creciendo. Deje que el Espíritu Santo le enseñe. Deje que le enseñe. Busque obedecerla, ponerla en práctica. Después predicarla. Ore, converse con el Señor. Salomón conversó delante del pueblo. Es una tremenda oración. Y seguramente siguió orando y orando. Cante la alabanza. Salomón le cantaba la alabanza al Señor. Cántele alabanza al Señor. Y venga a la iglesia. O si está lejos, busca una iglesia una iglesia de sana doctrina, donde se presente las verdades de la palabra de Dios. Amén. Oremos. Padre, gracias por tu palabra, Señor. Tu palabra fiel y maravillosa que nos enseña, Señor. ¿Sí? Aquí nos adviertes, nos dices claramente que si obedecemos tu palabra, si la ponemos en práctica, tú vas a bendecir con todo tipo de bendiciones, con todo tipo de recursos. ¿Sí? Y afirmarás el gobierno, el trono. Pero si desobedecemos, la ira tuya vendrá. No se afirmará el trono, el gobierno, no se afirmará nada. La nación sufrirá por eso. Señor, oramos que tu Espíritu Santo dé entendimiento a las personas para que escuchen y pongan en práctica esta palabra, Señor. Que esta palabra tenga su propósito. Que esta palabra, el Espíritu Santo la haga germinar y produzca cambio, no solo en los gobernantes, sino en cada persona que lo escucha. Que tu Espíritu Santo lleve a poner en práctica esta palabra, Señor. Nosotros te alabamos y glorificamos tu nombre y te damos gracias porque cada día nos regalas tu palabra, Señor. Te bendecimos en el nombre del Señor Jesucristo, nuestro Salvador. Amén. Y los bendecimos a ustedes que escuchan la palabra de Dios cada día. Sigamos escuchando la palabra. Sigamos poniendo en práctica la palabra. Sigamos reenviando esta palabra para que otros conozcan también estas maravillosas verdades. Sí, por favor. Y nosotros desde acá les deseamos que tengan un día pero lleno, muy lleno de bendiciones.